clases con Mauro sobre capacidad de carga, pero en fundaciones superficiales, bases. Estuvieron trabajando bastante con qué parámetros adoptar y cómo calcular todos los parámetros, eh, todos los coeficientes y la capacidad de carga última. Hoy vieron pilotes, o vimos pilotes, la presentación y la clase de Alejo. Así que bueno, vamos a hacer la práctica de pilotes y vamos a ver si logramos calcular algunas cosas y que nos quede un poco más claro, ¿sí? Sé que Mauro no hizo la guía, hizo otros ejercicios, pero que también son igual de interesantes. Yo les dejo la guía de capacidad de carga para que la hagan ustedes. No deberían de tener mayores problemas, pero cualquier cosa lo vemos. Yo me quiero concentrar en pilotes, que bueno, todavía no hicimos y es la última clase que me queda a mí. Así que bueno, vamos a saltar los primeros y vamos a ir quizás un poco más interesante o más completito y hacemos de todo un poco. Vamos a saltar directamente al 4.11 y después el resto no deberían de tener mayores problemas. Dice el 4.11, determinar la carga en servicio. Ya hoy esta guía quedó vieja, la verdad. Habla de factores de seguridad. Eh, Quedó vieja, la verdad. La guía no importa. Ustedes ya tuvieron la clase y ya saben cómo trabajar y cuál es la diferencia entre el método del RFD y el anterior. Pero dice, determinar la carga, para lo que nosotros nos importa es la carga de diseño, ¿sí? De un pilote perforado, importante, ¿se acuerdan? Hoy vieron lo que es distintos tipos de pilote perforado y la diferencia entre pilote perforado e hincado. De 80 centímetros de diámetro, colocado en situ, considerando factores de seguridad. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar con esto, pero ya ustedes saben que esto está un poco viejo, bastante. Y bueno, dice, los datos del terreno son, hay dos suelos, nos dice acá un pequeño esquema. Suelo 1, una altura, un gamma húmedo, un SU, resistencia al corte no drenada, un Phi, un C, una cohesión, y un suelo 2, donde está enterrada la punta, mayormente, de 3 metros, eh, con otro gamma húmedo, un Phi y un C, ¿sí? En este caso, en el suelo 2 no tenemos resistencia al corte no drenado porque bueno, no tendrá comportamiento no drenado. Será mayormente un suelo grueso, una arena o algo así. Y dice, recalcule también, calcule para todas estas condiciones y después recalcule la carga de servicio considerando que se ha perforado los 11 metros de proyecto y todo en perfil y bajo la punta se mantiene el suelo 1. Básicamente hagamos lo mismo, pero con que hay todo el suelo 1. Y también vamos a jugar con cambiar estos parámetros y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Pero la idea es, tenemos este pilote en esta estratigrafía de suelo 1 y suelo 2, con valores X, y necesitamos calcular la capacidad de carga. Y vamos, ya que estamos, también vamos a calcular la curva P delta. Bueno, empecemos. Primero vayamos a la clase de hoy, que ya la vieron, pero repasémosla brevemente. La carga de diseño, Q de diseño, son los factores de seguridad parciales por la carga de punta más la carga del foot. Entonces vamos a tener que calcular la carga de punta y la carga de foot. Seguimos un poquito. Y la carga de punta habíamos visto que era el mínimo de dos mecanismos. La que nos daba la fórmula trinómica o la fórmula de Bridge-Hansen, que la habíamos aplicado para bases, o la mínima de las dos, la de la teoría elastoplástica de Bessick. Entonces vamos a tener que calcular las dos. Bien, entonces vamos a la presentación de capacidad de carga y repasemos lo que es la fórmula de Bessick. Era todo esto. Entonces, bueno, vamos a aplicar todas estas cuentas a nuestro pilote para calcular la capacidad de punta de nuestro pilote. Empecemos. Yo ya lo hablé, yo no sé si a ustedes les resulta más mejor que yo ya tenga las cuentas hechas o que las vaya haciendo a mano. No lo sé. Yo, como ya había hecho las cuentas, lo voy a dejar. Empezamos.
los datos del suelo inferior, donde vamos a calcular la punta, la capacidad de carga de la punta, nos habían dicho que phi era 32 grados, C era igual a 0, no había SU, y estos dos datos que los agregué yo, porque faltan, porque la guía está vieja, quiero que se lo anoten, yo agrego como dato del enunciado que el módulo de elasticidad del suelo 2 son 50 megapascales o 50.000 kilopascales, como quieran verlo, y un módulo de Poisson de 0,25. Son cosas que tenemos que medir para calcular la capacidad de carga y que el enunciado no nos da. Lo puse yo con un cierto criterio, tómenlo como dato, tómenlo como que sí es parte del enunciado. Disculpen la informalidad, pero está dicho. Bueno, datos del problema: diámetro del pilote, 0,80 centímetros, L1, L2, es lo que el enunciado llama H1 y H2, longitud del estrato, altura del estrato, no se mareen con eso. Gamma, prima, porque ya sabemos que siempre lo que nos interesa son tensiones efectivas, no totales, siempre efectivas. Entonces, total menos presión, menos gamma del agua. Total menos gamma del agua. Lo pongo así para que después juguemos con esto. Entonces, bueno, la carga de punta, volvemos acá, ahí va, así se ven los dos. Por basic, es la tensión, bueno, siempre está al revés de como uno lo va a calcular, ¿verdad? Empecemos, veamos esta parte de la derecha y después vamos a la izquierda. Primero calculamos la tensión vertical efectiva al nivel del plano de fundación, ¿sí? Que viéndola acá, las tensiones efectivas son simplemente gamma prima por H. Yo lo tuve que dividir en dos porque tenemos dos gamas, ¿verdad? Gamma prima por H1 más gamma prima 2 por H2. G, que es el módulo de corte, ¿se acuerdan de estabilidad 2, que la teoría matemática de la elasticidad necesitaba módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson y módulo de corte? Bueno, módulo de corte es difícil de calcular, así que lo calculamos en base a E y mu. Lo calculamos, esto está en ahí va, kilopascales, cerramos eso, ahí va. ¿Sí? Módulo de corte, K0, yo considero que es igual a 1, podemos debatirlo, pero por ahora adoptemos igual a 1, después podemos jugar con qué valor adoptamos. La presión media, estoy copiando las fórmulas que están acá, ¿sí? La fórmula de la izquierda, pero en un orden que me lo calcule el MATLAB, ¿sí? De poder ir calculando paso a paso. P, que recuerden que era la presión media, era la misma P que usábamos en la ecuación de Bolton, que era sigma 1 prima más sigma 2 prima más sigma 3 prima sobre 3. Este 1 representaría a la tensión vertical efectiva. Y con K0 lo que hacíamos, o con K en general, lo que hacíamos era transformar presiones verticales en horizontales. Y en este caso las dos horizontales, norte-sur si se quiere y este-oeste, o como uno lo quiera ver, podemos considerar que son iguales, ¿sí? Porque este es un bulto circunferencial, el pilote circunferencial, hay simetría radial. Entonces podemos decir que las dos tensiones son iguales, entonces es un K por 2 veces K por sigma vertical sobre 3. Que en este caso, como yo adopté que K era igual a 1, este P es igual a, esto es igual a 1, esto que estoy en negro, pero hagamos las cuentas bien para cuando querramos cambiar este K. Bien. Después, la deformación volumétrica, digo yo que es igual a 0, lo asumo, para hacer la cuenta es un poco más fácil. Podemos de vuelta jugar con esto, anotémoslo. Este parámetro I sub RR, que está acá, perdón, ahí va, es el módulo de corte sobre la cohesión del suelo 2, donde está la punta del pilote, más la presión media por tangente de phi del suelo donde está fallando el pilote.
más un medio de la deformación volumétrica por G, bueno, como yo dije que era 0, este término no influye mucho. C1 era todo este parámetro, que es toda esta cuenta que está acá de C1. C3 es toda esta cuenta que yo puse acá. ¿Sí? N gamma es toda esta cuenta. Estoy replicando la fórmula de Bézier. NC es toda esta cuenta. De vuelta, estoy copiando tal y todo lo que está en la derecha. En la izquierda, perdón. Y entonces la carga última, Q, voy a decir que Q es, cuando hablo de tensiones, Q minúscula, hablo de tensiones. Q mayúscula, ahora lo vamos a ver, hablamos de fuerzas. Q en tensiones, última, por el método o por la teoría de Bézier, es toda esta teoría de Bézier, C por NC más presión media por N gamma, y a mí me da 1 meganewton, casi, o 1 megapascal, casi, ¿sí? Puse acá las unidades, obviamente yo estoy trabajando en kilopascales, pero no pasa nada. Entonces, bueno, esta es la carga última por Bézier. Volvemos a la presentación de pilotes, calculamos el segundo mecanismo, el de Bézier. Entonces ahora vamos a tener que calcular el primero, que es por Briggs-Hansen. Vamos, no, bueno, la de Briggs-Hansen ya la estuvieron practicando con Mauro. Aplicamos la fórmula de Briggs-Hansen para la punta del pilote, ¿sí? Trabajamos con un área equivalente, ¿se acuerdan? La fórmula de Briggs-Hansen estaba calculada para bases rectangulares, no circulares. Entonces trabajamos con un B equivalente, calculábamos los factores N gamma, NC, NQ, NC, por la fórmula de Briggs-Hansen, no son los mismos que los de Bézier. Los factores de corrección SC y DC, tenemos acá. Esto ya lo estuvieron practicando con Mauro, factor de corrección por forma y profundidad. Q, en la fórmula de Briggs-Hansen, es la presión vertical efectiva a nivel del plano de fundación, lo que nosotros antes, lo que para la fórmula de Bézier que era sigma prima 0. ¿No? Lo defino acá. Tensión vertical efectiva al nivel del plano de fundación. Entonces la carga última de Briggs-Hansen aplicada para pilotes me queda C por NC más Q por NQ multiplicado por C por C sub C, factor de corrección de forma de C, del término C, y la corrección de profundidad. Y este me da 4 meganewton, megapascales, perdón, megapascales. Estoy trabajando en tensión. Y hago la división entre los dos, o el cociente, o me fijo cuál es más grande que los dos, la resta, lo que ustedes quieran. Me fijo cuál de los dos es más grande. Veo que la fórmula de Bézier me da una cuenta me da una capacidad de carga. Estos no son meganewton. Me da una capacidad de carga mucho mayor que la de Briggs-Hansen. Que era lo que habíamos dicho, bueno, adoptábamos como el mecanismo que va a fallar, real de la punta del pilote, como el menor de los dos mecanismos. Entonces, como yo puse este cociente, así, me fijo así, no se ve mucho, pero si comparo este valor de Bézier contra este valor de Briggs-Hansen, vemos cuál es mayor. ¿Sí? Nos da que Bézier es 2,3 veces mayor que Briggs-Hansen, entonces adoptamos que la capacidad por punta o la carga de punta en fuerza del pilote es la tensión última por Briggs-Hansen, que me estima Briggs-Hansen, que es la menor de las dos, por bueno, el área del pilote. El área transversal, pi diámetro cuadrado sobre 4. El área de una circunferencia. Y bueno, esto me da ya directamente kilonewton, la capacidad por punta última. ¿Sí?
Ustedes párenme si hay alguna duda. Yo sigo, si no me paran, ¿no? Entonces, bueno, calculamos la capacidad de punta. Vamos entonces a calcular, esto lo vamos a hacer al final, pero pasémoslo. La capacidad de diseño por fricción. ¿Se acuerdan que siempre es importante recordar que es una integral de la tensión que existe en el área, en el fuste, digamos, el área, en el perímetro del pilote, por el área? ¿Sí? Es todo esta integral. Siempre acordarse que es la integral, porque después vamos a simplificarlo, pero si no nos olvidamos nunca que es esta integral, no nos vamos a equivocar. Entonces, bueno, vamos para adelante. Y, bueno, había dos métodos. Cuando teníamos, ¿cómo es? Otra vez. Condición drenada y no drenada, ¿se acuerdan? En una condición drenada aplicábamos siempre no me deja seleccionarlo ahora, no el de abajo, el de arriba, el que estoy con el mouse, ¿sí? Fs es un K, ahora que nos dice acá para hincados perforados cuánto vale, o más o menos cuánto vale, por la tensión vertical efectiva multiplicado por tangente de delta. Y delta, ya les había comentado Alejo, que es más o menos 3/4 de phi para el hormigón. Y K también había explicado bien por qué podíamos llegar a adoptar a 1 para pilotes perforados, con un buen sustento teórico. Así que vamos a hacer eso. Condición drenada. Ahora vamos a ver por qué drenada y no drenada. En la condición drenada vamos a decir la tensión vertical promedio del estrato 1, por eso 1, ¿sí? Tensión vertical promedio del estrato 1. Yo tengo este esquema, mi pilote, mi nivel de terreno natural, coincidente con el nivel freático. Eso está en el esquema, creo que lo pasé por alto, perdonen, pero ahora sí. Suelo 1, suelo 2 con su gama y tensión vertical efectiva, va a ser una cosa así, ¿verdad? Hasta ahí va a ser algo así. Y yo estoy tomando el de la mitad, ¿sí? Este valor, o más o menos es el de la mitad, ¿verdad? Haciendo esta cuenta, gamma prima por L es el de la base y dividido 2 es el de la mitad. ¿Por qué? Bueno, sigamos un toque y vamos a entender por qué. Por ahora tomo el de la mitad. C1 era 0, era dato del enunciado, la cohesión del suelo 1. Φ1, el ángulo de fricción interna del suelo 1 era 25 grados, dato del enunciado. Voy a decir que CA es 2/3 de C1, la cohesión que existe entre el hormigón y el suelo. Y voy a decir que Fs, acá está considerado solo el término debido a la fricción, no a la cohesión, pero igual no lo tenemos en este caso, pero lo digo, es Ca, este término, 2/3 o 3/4 de C, más K, que habíamos dicho que era 1, que está acá para pilotes perforados, multiplicado por la tensión vertical, podríamos decir que es así, tensión vertical, multiplicado por, ahí está en rojo, no importa, por tangente de 3/4 de Φ1. Esta cuenta, así como está acá, ¿qué me da? Perdón, este término, si queremos, lo podemos borrar porque es 0, no nos molesta, así queda igual que a la presentación. Este término me da punto a punto cuánto es la tensión vertical entre el pilote y, voy a poner en verde, en la superficie del pilote y el hormigón, ¿sí? Esta flecha que intento dibujar por ahí, no, ¿sí? Esa tensión en verde es Fs1, ¿sí? Punto a punto, para cada altura del pilote, tengo una tensión distinta, ¿verdad? Porque me varía la tensión vertical efectiva. Sí está hecha la cuenta.
Pero si ustedes me permiten dejar el promedio, 1, voy a borrar también este. Ahí va. Déjenme. Bueno, habíamos visto que era fs1 y la integral de todas esas tensiones fs por el área no es más que a este diagrama rojo, fs, lo voy a poner a ver si me queda bien. Hermoso, ahí va. Este lo voy a poner así, ahí va. fs, que está acá, era todo esto, donde casualmente la tensión vertical efectiva es el diagrama rojo, ¿verdad? Tengo que integrar, esto de este diagrama rojo lo tengo que multiplicar por K, que era 1, fácil, por tangente de 3/4 de φ1, nada, da un valor, y integrarlo sobre toda el área lateral del pilote. El área lateral del pilote es pi por diámetro, es el perímetro de una circunferencia, pi, o 2pi por el radio, pi por diámetro es lo mismo, es el perímetro de una circunferencia, y multiplicado por la longitud, o la altura del pilote, es el área, es la superficie del pilote, la superficie expuesta al suelo. Y la integral de fs por toda esa área me queda, como esto es un triángulo, lo puedo simplificar y puedo decir que es el promedio o el de la mitad, porque es el valor medio, por toda el área, ¿verdad? Era similar a lo que habíamos hecho con el cálculo de empujes. Ahí va. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Alguien me lo confirma? Sí, sí. Perfecto. Bien, ese es del suelo 1. Del suelo 2, si dibujamos el diagrama de tensiones verticales, vamos a hacer algo así. No, en rojo. Viene por acá. Yo, ahí va. ¿Sí? Si lo queremos extender. Y vamos a tomar de vuelta, vamos a hacer el mismo truco. Vamos a tomar el de la mitad y vamos a hacer la otra, la siguiente cuenta, el de la contribución de este. No me voy a dejar en verde. El de este verde que está ahí. Perfecto. Ahí. Entonces, la tensión vertical promedio del suelo 2 es igual a gamma prima 1 por L1, sería este valor que está acá, más gamma prima 2 por L2 sobre 2. Esa sería la tensión vertical promedio esta, o media. Bueno, C2 es 0, Φ2 era 32 grados, la misma que usamos para la cabeza de la punta del pilote. Claro, todo esto es el mismo suelo. Donde estamos calculando la fricción en el suelo 12 es la misma de donde estamos calculando la punta. Bien, Φ esto lo podemos obviar porque C era 0, así que lo podemos borrar si queremos. K es el mismo. Y bueno, la cuenta me queda exactamente igual. Acá debería ser Φ2, pero antes había llamado Φ a Φ2. O sea, si llamamos Φ, era 32, 32 grados era. Estaba arriba. Así que acá era 35, si ponemos Φ2 es lo mismo. Pero lo dejamos para que nos quede igual que arriba. Entonces Q de fuste, Q llamándole a fuerza. La fuerza que me da la fricción lateral es, perdón, el que me contestó recién puede apagar el micrófono que se siente ahí como un ruidito de fondo y me molesta un poquito. Gracias. Entonces, Q de fuste es la tensión del fuste del suelo 1 por el área del pilote que está en el suelo 1 más la tensión del fuste del suelo 2 por el área del fuste que está en el suelo 2. ¿Sí? Bueno,
es relativamente sencillo, pero lo marcamos. Este valor entonces está en kilonewton. 481 kilonewton me resiste el pilote de carga última por fuste. En una condición drenada, acuérdense. Pero ¿qué es lo que pasa? El suelo 2, si vamos a la guía, el suelo 2 tenía parámetros drenados y no drenados. Tenía phi y tenía SU. Entonces vamos a tener que hacer, como siempre, las cuentas con ambos. Con phi y C, que en este caso era 0, pero phi y C. Y, por otro lado, SU. Entonces, bueno, vamos a hacer la cuenta con la condición no drenada. Empezamos. SU es 20 kilopascales. Y vamos a la presentación. El método para resistencia al corte en suelos cuando el corte es igual a SU, la resistencia al corte del suelo es SU. Fs, decíamos que era alfa por SU, donde alfa era todo esto, siempre menor o igual a 1. Hacemos la cuenta nos da que es 1,5, yo impongo que sea igual a 1, como condición máxima. Entonces digo que Fs1 y le pongo la U de un drain, o no drenado, ¿sí? La fricción del suelo 1 en la condición no drenada. Que va a ser alfa por SU, que va a ser igual a SU, 20 en este caso. Y entonces vamos a decir, como arriba, la misma cuenta, vean que la cuenta es la misma, pero lo que me cambia es la tensión del fuste en el suelo 1. Ahora ya no es en condición drenada, sino es en condición no drenada. Si yo le borro este U, me va a dar la misma cuenta que arriba, 481. Pero yo lo quiero en no drenado. Y vemos, en este caso, que la condición no drenada me da una resistencia del fuste mayor que en una condición drenada. Son 660 kN contra 480 kN. ¿Sí? Para que ustedes siempre entiendan que tenemos que verificar los dos. Y obviamente con cuál nos vamos a quedar, con el menor de los dos. En este caso será la condición drenada, este 481. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, todo esto, calculamos además el peso propio, yo le llamo peso propio P sub P, al peso propio del pilote. El pilote tiene su propio peso y lo vamos a descontar, lo vamos a tener en cuenta, que es básicamente el área del pilote, área transversal, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, multiplicado por la longitud del pilote, L1 más L2, estrato de suelos, multiplicado por el gamma del hormigón, 24, menos el aporte del suelo, el aporte del efecto de Arquímedes. ¿Sí? Esto es lo que pesa el pilote propiamente dicho. 77 kilonewton. Sí, kilonewton, perdón. Entonces, bueno, RF, perdón, vamos a la presentación de vuelta. Habíamos dicho, ya habló bastante Alejo sobre lo que son estos coeficientes de seguridad parciales, RFP y RF del fuste y de la punta. Vamos a subir. No, más arriba. Ahí va. RF, todavía no tenemos valores para hacerlo, pero no se mareen, simplemente van a ser valores que cuesta mucho calcular, pero que para la mayoría va a ser dato. Así que yo considero que RF es un medio y RF de fuste es un medio y RF de punta es un tercio, que son los coeficientes de factores de seguridad que me daban en el enunciado de fricción y por punta. ¿Sí? Se entiende que multiplicar por 1 sobre el factor de seguridad es igual que dividir por el factor de seguridad, ¿no? Pero quiero dejar la cuenta hecha de la forma en la que se va a hacer. Obviamente es lo mismo, todo lo entendemos, pero así queda más elegante. Vamos a decir así. Podemos decir que el factor de seguridad parcial del fuste es 0,5 y de la punta es 0,33. Sí.
Entonces, vamos a decir que nuestra P, o nuestra capacidad de diseño del pilote, la carga de diseño del pilote, es el factor de seguridad del fuste por la carga del fuste, que habíamos visto cómo calcularlo, más, más el coeficiente de seguridad parcial de la punta por la capacidad de la punta, que ya hemos visto, el mínimo de dos mecanismos, Besic y Bridge-Hansen, menos el peso propio del pilote, ¿sí? Y esto me da, bueno, la capacidad de diseño o la carga de diseño del piloto. Para que ustedes le hagan un paralelismo y quizás lo entiendan mejor, es la misma cuenta que ustedes hacen siempre cuando verifican quizás en hormigón la capacidad de una sección a flexión o a corte, que seguramente los que están cursando hormigón lo hacen todo el tiempo, que se acuerdan que calculaban una carga última, según la teoría que les decía que iba a fallar a tanto, tanto, que es lo que nosotros hicimos con la carga de fuste y carga de punta. A eso lo multiplicaban por un phi, que si no mal me acuerdo a tracción era, o a flexión era 0,09, 0,75, 0,6, depende del elemento, que para nosotros lo dividimos, pero son lo que acá llamamos RF, en hormigón le llaman phi, y toda esta cuenta me daba la carga de diseño. Esa carga de diseño tenía que ser mayor o igual a, bueno, toda esta parte ya la tienen bastante clara, pero tiene que ser mayor a las cargas mayoradas, ¿sí? Pero les hago este paralelismo para que ustedes entiendan bien de dónde sale. No creo que a ninguno les cueste, pero cualquier cosa la vemos, obviamente. Esta es entonces, perdón las unidades, kilonewton, la capacidad, la carga de diseño no admisible. Ya no hablamos más de carga admisible, hablamos de carga de diseño. De este pilote es 901 kilonewton. La carga N que tenemos acá, que le podemos agregar al pilote, es esta, ¿sí? Bien. Opa. Bueno, entonces, ahora vayamos un poco más de lo que nos pedía el enunciado. Oh, perdón. No, sí. Hagamos esto y después jugamos con otras cosas. Vayamos a calcular lo que era la curva P delta o la curva carga-desplazamiento de este piloto. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? No me lo pedían, pero es algo que es muy útil y da mucha información y juguemos, hagámoslo. Opa. No. Ahí va. De vuelta, tomen estos dos parámetros que yo pongo al inicio como dato del enunciado. ¿Cómo varía el módulo de elasticidad del fuste? Créanme que pongo yo como dato, que es 25.000 kilopascales o 50 o 25 megapascales. Pongamos que es la rigidez promedio del estrato del fuste a la mitad del suelo, más o menos, y consideremos que es más o menos el promedio y un módulo de Poisson. Con eso calculamos un G, módulo de corte. Perdón. Primero vayamos para que se entienda de dónde saco estas cuentas, a esta presentación, que explicó hoy Alejo también, de cómo calcular la carga, la curva P delta en un pilote. Primero vamos con el fuste. Calculamos este parámetro RM. Perdón. Sí, RM, que era 2 veces la longitud total del pilote, por 1 menos mu. R, que era el radio del pilote, que era el diámetro sobre 2, 40 centímetros. La rigidez del fuste, que está acá, que era módulo de corte sobre R por el logaritmo de RM sobre R. Lo escribí acá, lo podemos ver cuánto vale, no suma de mucho, pero ahí está la rigidez.
Y calculamos Fs, que es la misma tensión que habíamos calculado antes. Yo, como estoy trabajando todo con un promedio, podría trabajar, lo que debería hacer es trabajar estrato a estrato. Pero trabajemos con un promedio y después una sumatoria no le debería ser complicado. Voy a trabajar que Fs es un promedio ponderado de los Fs que había calculado antes, de los dos suelos. Y entonces voy a decir, perdón, un toque de agua. Entonces voy a decir que la función P o carga en función del desplazamiento X, lo que ahí llaman delta, yo llamo X, no importa, es igual a 2pi por R por L. Acá le falta el pi. Bueno, falta el pi, lo vamos a corregir, pero sepan que va. 2pi por R, el radio. O sea, 2pi por R, ¿qué es? Es, ¿qué cosa? El perímetro. Perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia del pilote. Por L es toda el área transversal del pilote. No, perdón. Área transversal no. Área en contacto con el suelo. Área de fuste. Ahí va, el fuste. Bueno, y toda esta cuenta que se resume en un solo estrato en esto. Desplazamiento H. Lo que yo pongo en negro es lo que está en la sumatoria acá, ¿sí? H para mí es L1 más L2, estoy tomando solo un solo estrato como promedio. X es delta, y bueno, toda esta cuenta. Delta dividido 1 sobre el K del fuste de cada estrato, más 0,9 por el delta o el desplazamiento, dividido el Fs, que era la tensión de corte en la superficie del hormigón y el suelo. Fs, que yo tomé como un promedio acá arriba. ¿Sí? Bueno, definí la función y lo grafiqué. La P o la carga de fuste en función del desplazamiento del fuste. Esto está, no le digan a Bill Gates que tengo Windows trucho. Ahí va. Lo grafico entre 0 y 0,01 ¿qué? Yo estoy trabajando en sistema internacional y esto es metros. Entonces esto sería 1 centímetro. ¿Sí? Pero que no se me den con las unidades. 1 centímetro de deformación me provoca, bueno, esta carga. ¿Sí? Y para corroborar si hicimos estas cuentas bien o si este método, estas cuentas que tenemos acá tienen algún sentido, decimos, ¿cuánto era la carga de fuste? Era 481. Y esta cuenta, más o menos para las deformaciones que habíamos visto, ¿cuánto da? Bueno, 2 centímetros o 3 centímetros y ya más o menos me da la misma carga. ¿Sí? Habían visto con Alejo que muy pequeñas deformaciones ya movilizaban toda la resistencia del fuste. Vamos a dejar ahí. 2 centímetros, 3, puede dar un poco mayor. Si vamos al estricto, no me corran con que este número es apenas mayor que este, porque eso no pasa nada, pues esto es un método aproximado. Vamos a dejarle el 2 para que nadie le haga ruido. Pero bueno, lo que es interesante ver es que cómo se moviliza rápido toda la resistencia. Si vamos a un valor un poco más grosero, 0,1, que serían 10 centímetros de deformación, bueno, ya se movilizó todo. Y si nos vamos al absurdo de, o sea, de 2, que serían 2 metros, ya no tiene sentido. Ya los 2 metros no tiene sentido. Lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Carga P delta del fuste, que no es igual a carga tensión de formación, ¿sí? Es otra cosa totalmente distinta. Y ahora vamos a la curva P delta de la punta. Vamos un poco más arriba, arriba. No.
por acá. Ahí va. La función P delta para la punta. Tenemos acá, esto lo explicó Alejo muy bien. Era delta, lo voy a poner, acá está, delta X para mí, sobre 1 sobre la rigidez inicial, ahora vamos a ver cómo lo calculamos, más el desplazamiento sobre la carga última de la punta. Yo le puse carga de la punta. Y la rigidez inicial lo calculábamos como 2pi por g por el radio sobre 1 menos mu. Es la misma cuenta que está acá. ¿Sí? Bien. Entonces lo graficamos y ya lo graficamos directamente la carga de la punta y la carga del fuste. Y ya cuando graficamos los dos juntos nos damos cuenta cómo efectivamente el fuste llega rápido a la tensión máxima, o a la fuerza máxima, perdón. Fuerza máxima. Y esto ya está para 0,5 o 5 centímetros. ¿Sí? Que ya habíamos hablado hoy que nada, es un valor relativamente típico de deformaciones o del orden de las deformaciones que buscamos. Entonces, bueno, esto lo decimos, la carga de la punta, entonces la carga, la función P delta de todo el pilote, obviamente va a ser la fuerza que le dé la punta más la fuerza que le dé el fuste. Entonces, si lo graficamos, nos da esto. Queda siempre feo, ¿no? Dejamos esto. Esto también. Cuando hace eso. Ahí va. No. Perdónenme. Ahí va. Entonces, si graficamos los tres, bueno, obviamente lo rojo es la suma de lo azul más lo verde, y bueno, da esta curva. Que es, a propósito, que da muchísima más información que simplemente la capacidad de carga a secas con andar a saber qué valor de deformación. ¿Sí? Y de vuelta, hacemos la misma cuenta que antes, como por acá, la carga admisible, admisible no, la carga de diseño antes, última, nos había dado en 901 kilonewton, ¿sí? Con los factores de seguridad y todo. Y esa cuenta que hicimos, carga de diseño, era el factor de seguridad del fuste por la carga del fuste más el coeficiente de seguridad de la punta por la carga de la punta. Pero ahora lo hacemos en función siempre de la deformación. ¿Sí? Siempre en función del desplazamiento. Menos el peso propio, siempre, no olvidarse. Y entonces podemos obtener, ya lo hizo Alejo bastante, jugó con esto, pero podemos obtener la carga de diseño para una deformación que nosotros querramos, perdón, o lo que sea. Entonces, si a mí me preguntan, después de hacer toda esta cuenta, cuánto es la carga de diseño con una deformación máxima de 1 centímetro, bueno, yo tendría que poner 1 centímetro, esto está en metros, entonces sería 0,01 metros, 1 centímetro, y diría entonces que la carga de diseño, con el mismo factor de seguridad, los mismos probabilidad de falla, pero para esta deformación, ya es la probabilidad de que no se deforme más que eso, es de 301, no 900. ¿Sí? Y si me pedían de 1 milímetro, o no me acuerdo cuánto habían dicho hoy, que era bastante poco, o 3 milímetros, bueno, es muchísimo menos. Y si era 1 milímetro, que creo que era el caso, es prácticamente nada. Bueno, qué sé yo, será cuestiones de cada uno. Si ponemos 5 centímetros, ya es bastante aceptable, pero ya 5 centímetros, lo habíamos dicho que era una deformación interesante. Y 10 centímetros, bueno, ya tenemos todo. Y si le ponemos
como tenía inicialmente 25, que 25 ¿qué es? 25 metros. Ya es algo absurdo. Pero ¿para qué lo pongo? Lo pongo para ver si la cuenta, efectivamente, toda esta zaraza que estuve haciendo, más acá arriba, toda esta cuenta que estuve haciendo acá, de esto, toda esta cuenta con el módulo, la rigidez, tiene algún sentido y me da un valor correcto. Bueno, de asíntota en el infinito me da un valor que es prácticamente la carga de diseño que había calculado teóricamente como la última, la de una deformación infinita. De vuelta, no me corran con que, en el buen sentido de cariño, no me corran con que este 926 es un poquito mayor que este 901 para 25 metros de deformación del pilote. Pero bueno, eso está bueno porque podemos jugar con cualquier valor que querramos. 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. ¿Y se acuerdan qué valor las había dicho Alejo que era más o menos el valor para el cual se alcanzaba la carga de fuste? La carga de punta, perdón. Eran más o menos 40 centímetros, que es a ojo, Alejo porque tiene mucha experiencia. Pero si ponemos 40 centímetros, bueno, vemos que ya la carga de diseño por deformaciones no, calculadas con las deformaciones, eh, se acerca bastante a la última calculada anteriormente, para una deformación infinita. ¿Sí? Bueno, pero esta cuenta está muy buena porque da muchísima más información. ¿Habría alguna duda? Bueno, entonces, bueno, acá termina el ejercicio. Calculamos no solamente la carga de diseño, sino la curva de tensión-deformación. Es importante aclarar que para hacer todo este ejercicio, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que tuve que yo agregar? De importante es el módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad, a ver cómo se calcula o cómo se estima para poder hacerlo. Y para la fórmula de Basic también vamos a necesitarlo. Ahora bien, yo les pregunto, para que empecemos a jugar y veamos algunos valores. ¿Qué pasará con la capacidad de carga o con la carga de diseño si yo ahora, en vez del nivel freático acá arriba, ¿sí?, lo movemos acá abajo o lo eliminamos directamente? Eliminamos el nivel freático y ya el suelo no está saturado en ningún punto. ¿Qué pasará con la carga de diseño? Obviamente va a aumentar, pero ¿cuánto? No lo sabemos, a priori, ¿verdad? Sabemos que va a aumentar, nos lo dice un poco la intuición, pero no sabemos. Perdonen, lo voy a anotar por acá, o no, más arriba. ¿Dónde lo tenía esto? Acá. Carga de diseño, lo voy a poner por acá. P de diseño, 901 para este caso. Ahora eliminamos el nivel freático y veamos cómo varía. De 901, a ver cómo cambia. Entonces, vayamos arriba. Todo. ¿Y cómo vamos a cambiar el nivel freático? Bueno, con el gamma, que le habíamos puesto al inicio. Yo le resté por 10 porque teníamos nivel freático, pero si yo le resto acá, y ahora digo que gamma prima es 18, ¿dónde acabé de poner? Con esta cuenta que acabo de hacer, sin tocar nada más, ¿dónde dejé el nivel freático? Lo dejé justo en este nivel. No, ahí no. Así. Justo en este nivel. Al suelo 1 no le resto el menos 10, al suelo 2 sí le resto el menos 10. Pero bueno, vamos a hacer un poco más interesantes y vamos a restarle a los dos. Ahora bien, pregunta. Acabo de eliminar el menos 10 en los dos. El nivel freático, así como yo lo puse, ¿está acá o no hay nivel freático?
¿Alguien se anima a contestar? Bueno, la respuesta es que no hay nivel freático. Ojo, porque si yo dejo el nivel freático acá, y ese es un error común, para calcular las tensiones verticales, estaría bien usar todo esto. Pero ¿qué es lo que me pasa? En la fórmula de Basic que tenemos acá, si justo el nivel me coincide, ¿qué es lo que me pasa? Las tensiones verticales, las tensiones de todo este bulbo de suelo donde nosotros estamos calculando la capacidad de carga, sí tiene presiones de agua y sí tiene efecto de Arquímedes. Entonces, ojo ahí donde consideran o cómo lo consideran el nivel freático. Ahora vamos a hacer el caso más extremo y vamos a no considerar nivel freático. Eliminamos estos dos y, bueno, el procedimiento es exactamente el mismo por cómo escribí yo la fórmula, ¿no? Cómo escribí yo las tensiones verticales efectivas. Y entonces, vamos para abajo, vamos para abajo. Y entonces, chan, 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 la carga admisible, perdón, mala mía, un punto menos para Camilo. La carga de diseño pasó de 900 a 2000, ¿sí? Se me duplicó un poco más, que se duplicó la carga de diseño del pilote por considerar o por no considerar nivel freático. Entonces, ojo ahí, ojo con dónde vamos a poner el nivel freático. El nivel más conservador sería igual que el terreno natural o más arriba, pero si yo me quedo tranquilo con que está más abajo, bueno, no lo despreciemos, ¿no? El doble de capacidad de carga. Bueno, primera aclaración. ¿Qué pasará ahora si jugamos? ¿Qué otro parámetro se les ocurre tocar? O se les ocurre jugar que puede afectar mucho el suelo. El peso específico. Oh, sí, ya sé que todos me dijeron phi, pero vayamos de a poco. Juguemos ahora con el peso específico. Si yo este 18 y este 19, ¿qué otro valor se les ocurre que puede tener un suelo? Escucho ofertas. ¿Qué valor le pongo? ¿Puede ser 16? Pregunto. ¿Se les ocurre? O demasiado, o quizás es demasiado bajo. ¿O puede ser 20? ¿Se les ocurre que sea 20? Puede ser, ¿no? 20, bastante típico también. Entonces, imaginemos que cambiamos estos dos valores y le ponemos 20 a los dos. Porque no lo calculamos muy bien y somos medio vagos. Así que le pusimos 20. Perdón. Vamos a hacer. No sé. Vamos a considerar así 20. ¿Cómo nos varía la capacidad de carga? Vamos abajo, condición de nada, no dará nada. Y nos quedó. Antes era casi un valor de 2.017, si no me acuerdo. Si no, no me acuerdo mal, por eso no lo había anotado, pero. Perdón. Vamos a hacer así. Vamos a guardar este valor. No. Vamos a hacer. Perdón. Perdón que me maría acá yo. Vamos a considerar el agua de vuelta arriba. Así hacemos la comparativa y queda interesante. Ahora, el nivel freático lo volví a poner acá arriba, ¿sí? Y lo que varía es el gamma, ya no es 18 y 19,5, sino le puse 20 a los dos. Y a ver cómo me da. Bueno, todas las cuentas son las mismas, así que no me cambia nada en el procedimiento, obvio. Y ahora, lo que antes era 901, ahora es 1100 casi, ¿sí? Si hacemos una comparativa, 1100 casi o 1096 sobre 901, ¿sí?
me da más o menos un 20% más de capacidad de carga por variar un poco el gamma, dentro de valores conocidos, dentro de valores posibles del suelo. ¿Sí? De vuelta, tengan cuidado con qué parámetros hasta de gamma usan, porque nos puede variar mucho la capacidad de carga. Bien, jugamos con el gamma. ¿Qué otro parámetro podemos jugar? Podemos jugar con el ángulo de fricción interna, ese es el que más nos interesa, ¿verdad? Vamos a volver a poner los valores de antes, así jugamos de a uno a la vez y no nos volvemos locos. 32 grados, ¿qué otro valor se les ocurre? Puede ser 35 grados, puede ser, son 3 grados de diferencia, parecería no ser mucho, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de... no usábamos este, de dilatancia? ¿Cuántos puede ser? No sé, 3, 4 grados. Bueno, variamos 3, 4 grados el ángulo de fricción interna, de 32 a 35. A ver cómo varía la capacidad de carga. Vamos por abajo. Bien. De 901 a 1331. Me varió la capacidad de carga por cambiar 3 grados el ángulo de fricción interna. Si hacemos de vuelta la cuenta, sobre 901. Bueno, ahí va. ¿Sí? ¿Cómo me varió? 40% por ahí. Podemos cambiar a ver cómo hacemos esta comparativa, obviamente, pero es interesante la diferencia de capacidad de carga con solo 3 grados. Solo 3 grados de- de ángulo de fricción interna. Y si vamos todavía más y vamos a poner 40 grados, que ya es bastante, pero es posible, 40 grados de capacidad de carga de fricción interna, a ver cómo nos daría. Vamos para abajo. Capacidad de carga 3000. Pero ahora yo pregunto, al hacer todo esto, ¿cometí un error? Imaginemos que todo lo que hice antes está perfecto. Solamente cambié el ángulo de fricción interna. ¿Me quedo tranquilo de que este es el valor correcto? ¿O hice algo mal en el medio? ¿Qué puede haber pasado? Escucho. Si es que pasó algo. Lo que me puede haber pasado, que yo más o menos me lo anticipo, es que, sí, vamos a la presentación. Acá, ojo, habíamos dicho que la capacidad de punta era el menor de dos mecanismos. Y eso yo cuando empecé a jugar hoy con estos distintos parámetros, no lo volví a verificar y no está automático. Yo lo hice a mano. Entonces, eso se mantuvo. El mismo mecanismo que era el mínimo antes, ¿sigue siendo ahora? Bueno, veamos. Antes me daba por Bridge Hansen. Y lo veíamos acá. Q última de Bridge Hansen y Q última de Besic. Bueno, por ahora me quedo tranquilo de que Bridge Hansen sigue siendo menor que Besic. ¿Sí? Pero, ojo, ya no es tan seguro. Ya zafé por poco. Y si me hubiera ido un poco más, hubiera sido un poco más atrevido, de 43 o 44, que también pueden ser valores. Ya, si vuelvo por acá, ¿qué pasó? Ya la fórmula de Besic me da un valor menor que la de Bridge Hansen. ¿Sí? Y en la carga última de punta, ya no es la fórmula de Bridge Hansen la que me da el menor valor, sino que es la de Besic. Entonces acá debería ser, para este ángulo de fricción, Besic. ¿Sí? Y obviamente vemos acá la diferencia. Uno es 0.65 veces más que el otro. Ojo con eso. Vamos 32. Ahí va.
Bueno, Bueno, este era el enunciado. A ver, las dos primeras preguntas eran lo mismo del parcial anterior. A lo mejor alguno no lo vio, no lo hizo, no lo entendió, pero vamos a verlo. Tenían que calcular un asentamiento y yo ahora les daba menos pistas que antes. Antes les hice una pregunta intermedia como para que ustedes se dieran cuenta si estaba preconsolidado o no. Bueno, ahora eso había que darse cuenta solo. Entonces lo primero que tenían que ver era buscar la carga de preconsolidación del estrato de suelo de los 10 metros. Con esta correlación sacaban cuál era la carga de preconsolidación y se daban cuenta, como la carga de preconsolidación es más que la presión en la mitad del estrato, asumen que está preconsolidado. A ver, hacerlo súper bien esto, tendrían que buscar, que no era lo que pretendíamos, tendrían que haber dicho, bueno, yo voy a buscar en qué profundidad tengo 7,2, de ahí para arriba está preconsolidado, de ahí para abajo normalmente consolidado, y calcular en 2 estratos. Bueno, no era la idea. La idea era que adoptaran en la mitad del estrato y calcularan todo con eso. ¿Tá? O sea, hacerlo bien sería hacerlo capa por capa, en muchas capas, porque la carga de preconsolidación inclusive puede llegar a ser distinta si tienen distintos datos. Pero bueno, asumían en un solo lugar. ¿Estaba preconsolidado? Bueno, listo. Entonces calculaban en 2 tramos el asentamiento. Una primera parte con C sub R, otra segunda parte con C sub C. ¿De qué presión? Bueno, desde la presión inicial, presión efectiva, la mitad del estrato, antes de aplicar la carga, hasta la carga de preconsolidación y después desde la carga de preconsolidación hasta la carga final. Listo, ese era el asentamiento. Ahora, en la segunda pregunta yo le decía, bueno, ¿cuánto tiempo tardaba para que se produjera 18 centímetros? La primera, estos 6,4 centímetros no consumen tiempo porque es una carga, es un asentamiento elástico. Ni bien le ponen la carga, se produce, o sea, no llevan tiempo. Es 0 el tiempo para eso. Entonces, para que se produzcan los 18, a los 18 hay que descontarle estos 6 y ver cuánto se tenía que asentar por la consolidación primaria. Daba 11,6. Entonces, ahora sí, ¿qué grado de consolidación representa 11,6? Bueno, entonces, tienen que ver el 11,6 respecto del asentamiento a tiempo infinito de la carga de consolidación primaria. No incluir esta, solo los 29,8. Entonces, comparan los 11,6 con los 29,8 y eso les da casi 40%. Entonces, de grado de consolidación. Bueno, ahí ya está. Esa era la parte difícil. Cuando tienen el grado de consolidación, con la fórmula de T sub P, despejan cuánto tiene que valer T sub P, y ahí ya directamente sacan el tiempo. Lo difícil acá era esto. Pero les repito, ejercicio 1, ejercicio 2, era lo mismo de la vez pasada. Por lo tanto, la mayoría lo hizo bien. Ya cuando llegan al 3, ahí empezamos con los problemas. Estaba enganchado con esto, porque yo lo que les decía era, yo quería saber en la mitad del estrato, vamos a buscar el enunciado que no me acuerdo bien, determinar la presión efectiva en la mitad del estrato a los 3 meses. ¿Tá? Entonces, con 3 meses, el tiempo de 3 meses, tienen que sacar cuánto es el T sub B para los 3 meses. Entonces entran con el tiempo y despejan T sub B de esta fórmula. Entonces le da 0,218. Ahora, yo les puse a propósito este gráfico para darles una pista de qué tenían que hacer. Algunos lo entendieron que había que usarlo, otros decidieron que no servía para nada. Bueno, a eso les fue mal. A ver, este gráfico lo que me está dando es, para distintos T sub B,
la distribución de presiones efectivas y neutras. Cómo están compuestas las presiones. La carga, todo este largo de acá, es el total de la carga que yo le aplico, el delta P. Entonces, al principio, para tiempo cero, y para tiempo cero o T sub B cero, todo, desde acá hasta acá, todo es presión neutra, en toda la altura. Cuando empieza a pasar el tiempo, en la capa de arriba y en la capa de abajo, que estaría acá, o sea, esto es un medio gráfico, el gráfico entero es simétrico, las curvas siguen para abajo de manera simétrica. En el tiempo 0 tengo todo presión neutra, en el tiempo 1 segundo, acá ya se me fue la presión neutra porque la gotita que estaba ahí en la salida se fue, entonces ya es todo presión efectiva. Entonces, toda esta distancia es presión efectiva. ¿Está? Entonces, yo lo que voy, por lo tanto la presión neutra es 0. Entonces, si yo miro de acá a la línea, voy a estar viendo cuántas son las presiones neutras. Y yo les pedí en la mitad del estrato, entonces tienen que entrar acá. Pero si yo les pedía en la cuarta parte del estrato, trazan una horizontal por acá y van viendo. Y van midiendo desde acá hasta la curva que corresponda. El T sub B acá les daba 0,22, entonces tendrían que buscar una curva que sea más o menos, yo me la dibujé así medio a lo bruto, por ahí. No me daba 0,20 justo, me daba 0,22. Bueno, entonces mi curva tendría que ser esta. Como yo estoy en la mitad del estrato, saco que acá es el valor que yo estoy buscando, me da 0,26. ¿Qué quiere decir 0,26? Que estos son 0,26, o sea que mis presiones efectivas ya son el 26% de la sobrecarga que yo le puse. Esta otra distancia es la presión neutra, que sería 0,74. O sea, la presión neutra sería todavía el 74% de la presión, de la carga que aplico. La presión efectiva es 1 menos eso, que sería 0,26. ¿Está? Entonces, ahí saco. Este UZ quiere decir grado de consolidación, no es presión neutra el U, es grado de consolidación en el nivel Z. El grado de consolidación U grande que usamos en el ejercicio anterior es el promedio de todos los grados de consolidación en toda la profundidad. Yo puedo sacar el grado de consolidación nivel por nivel, que son distintos, que es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Ahora, si yo quisiera sacar el grado de consolidación promedio, tendría que sacar la integral de esta curva. Sería, en este caso, si yo estoy mirando presiones efectivas, que es lo que mido con el coeficiente, con el grado de consolidación, tengo que mirar de acá hasta acá. Estos son presiones efectivas. De acá hasta acá son neutras. Entonces, la integral de esta curva sería el área que quedaría encerrada acá. Toda esta área así. Eso sería la integral. Ese sería el grado de consolidación promedio, que es el que usamos en el ejercicio anterior. Bueno, entonces, con ese grado de consolidación en ese nivel, sacan cuánto valen las presiones efectivas, que es el 26% de la presión, de la sobrecarga que le estamos poniendo arriba. Entonces, este era el resultado. Ahora, les preguntaba, ¿cuál sería la tensión tangencial máxima que podría haber en un plano horizontal y en otro plano vertical que pase por la mitad considerándolo en la mitad del estrato? Entonces, a ver, la pregunta es, ¿cuántas son las presiones verticales y horizontales que tengo antes de aplicar la carga y después de aplicar la carga? Antes de aplicar la carga son la presión que yo tenía al iniciar el ejercicio, que era 3,75, era la presión vertical. La presión horizontal es ese 3,75 por el coeficiente que me están dando para cambiar de presiones horizontales a verticales, que es 0,53. La presión horizontal es 0,53 la vertical. Este 0,53 es 1 menos seno de phi. Como eso, saber que es 1 menos seno de phi, que ustedes ya lo saben porque tuvieron la clase de empujes, como el parcial es de la parte previa, yo les dije 0,53. Les podría haber, a fin de año, digamos, si esto se los preguntaran en el final, nadie le diría cuánto vale 0,53. Lo tendrían que saber ustedes. 1 menos seno de phi. Yo se lo di como dato.
pero el coeficiente que me transforma presiones verticales en horizontales es el coeficiente de empuje en reposo, K sub 0, que es 1 menos seno de phi, más o menos 1 menos seno de phi. Bueno, yo se lo puse 0,53. Entonces con eso transforman de uno a otro. Ahora, ¿está en la falla ese círculo? No, no está en la falla. Entonces muchos agarraron y hicieron el circulito ya en la falla. No está en la falla, está en reposo. O sea, tengo una presión vertical y una presión horizontal y no está en falla. Lo que yo les estoy preguntando es qué tensión máxima podría tener en ese plano, en el vertical y en el horizontal. Entonces lo que tienen que hacer es, bueno, en el horizontal, ¿cuánto es el máximo tau que le puedo poner? Y bueno, es sigma por tangente de phi, porque es este valor. ¿Está? Sigma 375 por tangente de phi, 28 grados, me va a dar 1,99. Ese es el máximo tau que yo le podría aplicar en ese plano para llevar el suelo a la rotura. Acá no había que usar la ecuación sigma 1 igual a sigma 3 por n phi. Acá lo que había que usar era la otra ecuación, que dice lo mismo que la ecuación de Coulomb, que es tau igual a sigma por tangente de phi. Entonces, al 375 lo multiplica por tangente de phi, 1,99. En el plano vertical, bueno, a la tensión horizontal la multiplican por tangente de phi, y ese es el máximo. Ahora, 3 meses después, y bueno, para eso hicimos el ejercicio anterior, porque en 3 meses yo sé que la presión vertical es 5,31. Entonces ahora, 3 meses después, yo tengo 5,31 y acá tengo 2,81 porque es el 5,31 por 0,53. Entonces, a los 3 meses tengo este otro estado tensional. ¿Está en la falla? No, tampoco está en la falla. Pero yo le podría aplicar en un plano vertical, en un plano horizontal, a este valor multiplicado por tangente de phi. Ese sería el máximo tau. Y en el plano vertical, en el plano vertical tomo la tensión horizontal y la multiplico por tangente de phi. O sea, había que entender lo que había que hacer, pero eran dos cuentas. La cuenta era muy fácil, había que darse cuenta qué cuenta había que hacer. Bueno, y el 5 no llegaron, y los que llegaron, la mayoría que quiso hacer algo, arrancó horriblemente mal porque puso, si este es mi estado tensional y yo tengo que sacar tau, no puedo decir que sigma x es sigma 3. Ya arranqué mal. ¿Cómo va a ser sigma 3 si no es una tensión principal? Una tensión principal, tau es 0. Entonces, pero tau no es 0. Yo quiero buscar cuánto vale tau. Entonces sigma x no es principal y sigma y tampoco es principal, porque es un estado tensional en el que tengo una tensión normal y una tensión tangencial. Bueno, los que intentaron hacer algo, todos pusieron 2 y 4 como el círculo acá, arrancando del 2 y del 4. Ya está mal. Entonces, yo tengo un estado tensional donde tengo un 2 con un determinado tau, que no conozco, y tengo un 4 con otro determinado tau, que en realidad es el mismo tau. Por simetría, les va a dar el mismo tau en el 4 y en el 2. ¿Tá? Entonces, tengo sí un círculo que tiene radio en el centro entre 2 y 4. Entonces, mi círculo, tengo que buscar un círculo que sea tangente a la recta de resistencia intrínseca con centro en 3. Gráficamente es esto lo que estoy buscando. Y después tengo que buscar acá el 2 y ir hasta arriba hasta el círculo. Ese es el tau máximo que puedo tener. Vamos a hacerlo más grande. ¿Tá? Va de vuelta. Tengo mi recta de resistencia intrínseca. Tengo un círculo con centro en el promedio entre 2 y 4. Acá está el círculo. Está en falla. Por lo tanto, el círculo es tangente a la recta de resistencia intrínseca. Y yo quiero saber el tau que corresponde a un sigma de 2. Entonces, con el sigma de 2, yo tengo que subir y llegar hasta el círculo, no hasta la recta de resistencia intrínseca, hasta el círculo. Y ahí tengo que sacar tau. Bueno, esto, cuando hicieron este dibujo, después es trigonometría. ¿Ah? ¿Saben cuánto vale el radio? Que es 3 por seno de phi. Todo trigonometría acá, saben que tienen un triangulito acá de valor. Un lado es tau, que es este. Otro lado es 1,
que es la diferencia delta sigma entre 3 y 1, y el otro también y el otro es el radio, que ya lo conoce. Entonces, y acá es un triángulo, entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a los otros dos lados sumados al cuadrado. Y ahí despejan, le da 0,99, casi 1. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta? Buenas, yo te hago una consulta. Sí. En el punto 4, que nos pedía calcular la tensión, bueno, tangencial, habías dicho que en un plano horizontal usabas la tensión vertical y en un plano vertical la horizontal. Sí. Eso perdón, no me queda claro por qué usas la vertical en un plano horizontal. A ver, vamos a ver voy a buscar algún programa que pueda dibujar. Yo conozco, el Sol está acá y tengo acá una presión vertical y una presión horizontal. ¿Está en falla? No. ¿Las conozco? Sí. Del ejercicio 3 sé cómo sacar esto. A los 3 meses. ¿Cómo sacar esto en el instante inicial? Es fácil. Es gamma de húmedo o gamma prima por la altura, ¿no? Bueno, esto lo tengo. Tengo el estado tensional. ¿Está en falla? No, no está en falla. ¿Cuál es el máximo tau que le puedo poner a un plano horizontal? ¿Cuál es el máximo tau que puedo poner acá? Bueno, es sigma. ¿Cuál? El normal. El normal al plano. Sigma B. ¿Por qué? Por tangente de phi. Ahora quiero ver en un plano vertical. Plano vertical. ¿Cuánto es el máximo tau que puedo poner acá? Si yo tengo sigma h. Bueno, el máximo plano tau es sigma h por tangente de phi. O sea, esto es el ensayo de corte directo, PT. Era esto. ¿Cuál es el máximo tau que le puedo poner acá? Y bueno, el que hace que, a este plano pongámosle, a este. ¿Qué máximo tau le puedo poner acá? Y el que está relacionado con este sigma B. Ese es el máximo que le puedo poner. ¿Está? ¿Ahora está mejor o no? Sí, sí, muchas gracias. Lo único que no tenían que hacer, porque ahí es donde entran con el problema, es decir, sigma 1. Si ustedes escribían esto, chau, ya no salen más. Porque sigma B y sigma H en ese caso ya no son más tensiones principales. Antes de aplicarle el tau son principales, pero después no son más. Cuando le apliqué el tau dejaron de ser tensiones principales. Las tensiones principales se inclinan, se giran. Si ustedes escriben esto, ya que es válido, no es que no valga, sigue valiendo, pero ya los orienta para no resolver el problema. No tenían que usar círculos de Moore, tenían que usar la ecuación de Coulomb. Si arrancaban así, lo resolvían bien. Si arrancaban así, ya iban para cualquier lado. ¿Está? Bueno, ¿algo más? Bueno, simplemente le quería mostrar esto, cómo se resolvía, y si tenían alguna duda de alguien en particular del examen o lo que sea, me consulta.
Ernesto, Sí, bueno, para lo último que se me pasó a mí, les preguntamos a todos qué hacemos el viernes, este viernes, sí, porque es feriado puente, pero bueno, sí. nadie va a salir de su casa, así que le votamos acá entre los 12 que son, 11. Sí. eh, si damos clases, no, son 10. Ustedes votan si vamos a tener clases el viernes o no. Por parte de la cátedra, daríamos clases, pero se lo dejamos a ustedes. Ustedes 10, queremos votos. ¿Qué hacemos? Yo por mi parte depende principalmente de si va a entrar en el parcial y si cuánto tiempo tendríamos después, porque es el 17 el parcial, ¿no? Sería el próximo viernes. Eh, o sea, el parcial del M3 me estabas hablando vos, ¿no? Vamos a Sí. buscar. Lo que se deba entrar, pero lo que entra en el parcial principalmente es lo que vimos hasta hoy. Es capacidad de carga, es lo principal del tema, del parcial. El parcial era el 17. Claro. Mejor, o sea, para que lo veamos, mejoramiento y refuerzo de terreno no es un tema que entre en el parcial. Es un tema más. Ujú. Y ejercicios son ejercicios. Así que lo tenemos el viernes o lo tenemos el otro, así que. Sí, sí, esto no sé, y esto tampoco. Estas Claro, dos clases no son cosas que sí les van a venir bien, pero no se les va a preguntar algo puntual de esto. Hasta entonces, por lo menos por mi parte, es lo mismo. Si tenemos clase o no, la verdad, no sé si alguno tiene otra preferencia. Sí, yo opino lo mismo. un tercer voto. A mí también me da lo mismo. Bueno, entonces vamos a tener clases. ¿No, Ernesto? ¿Qué decís? Y me parece que conviene para que no se retrasen las demás cosas. Por ese lado vendría bien. Y sí, a ellos les da igual, así que Sí, le da tengamos igual. clases. Y sí, sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a tener clases, después lo informamos por el campus para que se entere el resto, pero bueno, si se fueron temprano, no tienen voz ni voto. Sí, tal cual. Así la democracia, ¿no? Si no vas a votar, no te quejes. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda de lo que hicimos hoy o de cualquier cosa. Yo quería decir algo del último recuperatorio. Sí. Si podría arrancar un poco antes de lo que arrancó el del viernes, porque en mi caso tenía un examen a las 7 de la tarde y con el tema de que se cayó el campus, tuve poco tiempo para este examen y llegué tarde al otro, entonces fue un quilombo. Bueno, no, tendría que volver a pasar eso, porque el último recuperatorio va a coincidir con el primer, o sea, va a ser un día de examen nada más. La próxima vez va a ser solo exámenes, con lo cual tenemos 4 horas de clase para tomar 2 horas de examen. Así que nada, la próxima vez empezaremos a lo mejor a las 5 será la hora del recuperatorio. Así que ahí ya no va a volver a pasar lo mismo. Perfecto. Sería el viernes 24, ¿no? Viernes 24. Perfecto.